¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Si Dios creó el universo, ¿qué hacía antes de que todo existiera? Esta pregunta puede parecer sencilla, pero ha desafiado a filósofos, teólogos y científicos por siglos. Después de todo, si Dios es eterno, ¿qué hacía antes de crear el tiempo, el espacio y todo lo que conocemos? Simplemente estaba esperando. Había algo antes de la creación del mundo. La respuesta a esta cuestión puede cambiar por completo la manera en que ves a Dios, porque entender lo que hacía antes de crear el mundo revela mucho sobre quién es realmente, el propósito de la creación y el motivo por el cual existes. Pero aquí está el detalle. Esta verdad está escondida en las páginas de la Biblia y pocas personas realmente se detienen a analizarla. Hoy vamos a explorar este misterio y descubrir qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Antes de continuar, piensa conmigo. Si Dios no tiene principio ni fin, eso significa que no necesita del tiempo para existir. Pero nosotros, los seres humanos, estamos atrapados en el tiempo. Somos limitados por el ayer, el hoy y el mañana. Tal vez por eso esta pregunta nos parece tan complicada. Pero cuando miramos las Escrituras, encontramos una respuesta que puede fortalecer nuestra fe y darnos una comprensión más profunda sobre el Dios que creó todas las cosas. Y te digo algo, lo que descubrirás hoy puede desafiar tu forma de pensar, pero también puede darle un nuevo significado a tu fe. Así que quédate hasta el final, porque esta verdad puede transformar por completo tu visión sobre Dios y el propósito de tu propia vida. Si todo tiene un comienzo, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Es normal que pase por nuestra cabeza. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a ver que todo tiene un punto de partida. Un árbol comienza con una semilla, una casa con sus cimientos, incluso el universo tuvo un inicio. Pero cuando hablamos de Dios, entramos en un misterio que desafía nuestra manera de pensar. Dios no fue creado, Él siempre ha existido. ¿Suena confuso? Vamos a simplificarlo. Imagina a un escritor y su libro. Los personajes dentro de la historia solo conocen lo que sucede ahí, inicio, desarrollo y final. Pero el escritor existe fuera de la historia, no está atrapado en ese tiempo. Así es Dios con respecto a nosotros. Él no forma parte del mundo creado, Él es quien creó todo. Por eso, preguntar ¿quién creó a Dios? Es como si un personaje de un libro preguntara ¿quién creó a mi autor? La respuesta es simple. El autor siempre ha estado ahí, independiente de la historia que escribió. La Biblia lo explica claramente. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién era, su respuesta fue directa: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios no dijo yo fui o yo seré, porque Él simplemente es. No depende de nada para existir, a diferencia de nosotros. Si algo necesita ser creado, significa que antes no existía. Pero Dios nunca no existió. Él siempre ha estado presente. Si tuviera un comienzo, sería como nosotros, limitado. Pero Él es más grande que todo eso. Ahora, piensa en el tiempo. ¿El tiempo tuvo un inicio? Sí, cuando el universo fue creado. Pero Dios existe antes del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro son como un solo momento. Difícil de imaginar, sí, porque nosotros estamos dentro del tiempo, pero Dios está fuera de él. Lo ve todo al mismo tiempo. Sabe lo que pasó ayer, lo que sucede hoy y lo que pasará mañana sin necesidad de esperar para verlo. Eso es lo que lo hace el Creador Supremo. Dios no está atrapado en el tiempo. Él ve todo al mismo tiempo. Conoce tu pasado, tu presente, y ya sabe tu futuro. ¿Esto ha hecho alguna diferencia en tu vida? Déjame tu opinión en los comentarios o
Cuéntanos si alguna vez pasaste por una situación en la que no veías salida, pero después te diste cuenta de que Dios ya lo tenía todo preparado. Tu historia puede fortalecer la fe de otras personas, pero si Dios siempre ha existido, ¿dónde estaba antes de la creación del mundo? ¿Qué hacía? ¿Había algo antes de todo, o estamos tratando de entender a un ser eterno con una mente limitada? Bueno, esta respuesta puede cambiar todo lo que has pensado sobre Dios. Si Dios creó el mundo, entonces, ¿dónde estaba antes de que todo existiera? Esta es una pregunta común, pero parte de una idea equivocada, la de que Dios necesita un lugar para estar. ¿Pero estaría el creador del universo limitado por algo que él mismo hizo? El espacio, el tiempo y la materia son parte de la creación. Dios existe antes y fuera de esas limitaciones. No está atrapado en un punto del tiempo ni en un lugar específico. Él simplemente es. La Biblia nos da pistas sobre esto. En el Salmo 92 está escrito: antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, Él ya existía antes de que cualquier cosa fuera creada. No había cielo, no había tierra, no había universo, solo Dios. Él no esperó para crear el mundo, porque el tiempo no era un factor para Él. El tiempo solo comenzó cuando Él decidió crearlo. Intenta imaginar una película en la que todos los acontecimientos suceden dentro de la pantalla. Ahora piensa en el director de esa película. Él no está atrapado en la historia, está por encima de ella. Puede ver el principio y el final al mismo tiempo. Así es Dios. Nosotros estamos dentro del tiempo, viviendo un momento a la vez, pero Él lo ve todo de una sola vez. Por eso, la Biblia dice que Él conoce el final desde el principio. Isaías 46:10. Nada toma a Dios por sorpresa. Lo que aún no ha ocurrido para nosotros, para Él ya es una realidad. La ciencia también ha descubierto que el tiempo, el espacio y la materia son inseparables. No pueden existir uno sin el otro. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué había antes de él? La respuesta de la fe y de la lógica es la misma. Algo fuera del tiempo, del espacio y de la materia tuvo que haber dado origen a todo esto. Si hay un creador, Él no puede estar sujeto a las mismas reglas que estableció. Dios no está dentro del tiempo. Él es el autor del tiempo. Pero si Dios está más allá de nuestro entendimiento, ¿será que podemos probar su existencia? ¿Podría la misma ciencia darnos evidencia de que es real? Esta respuesta puede sorprenderte. Si todo lo que existe tuvo un inicio, entonces, ¿qué originó todo? Esta pregunta nos lleva a un punto fundamental. Algo tiene que ser la causa original de todas las cosas. Piensa bien, nada surge de la nada. El universo tuvo un comienzo, el tiempo tuvo un comienzo, incluso la vida tuvo un comienzo. Pero si retrocedemos hasta el punto inicial de todo, llegamos a un dilema. ¿Qué existía antes de que todo comenzara? La Biblia nos da una respuesta clara. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El mismo concepto de principio solo tiene sentido porque Dios ya estaba ahí. Él no tuvo un inicio porque Él es el inicio. Si hubiera algo antes que Dios, entonces esa otra cosa sería más grande que Él. Y en ese caso, esa otra cosa sería Dios. Pero este ciclo infinito no tiene lógica. Algo tiene que ser la fuente absoluta, y la única explicación lógica es un ser eterno que siempre ha existido. Si esto aún parece difícil de entender, imagina una fila de dominós cayendo uno tras otro. Si sigues esa secuencia hacia atrás, necesitas llegar a un primer dominó que inició todo. No puede ser una caída infinita sin un principio. Ahora, aplica ese razonamiento al universo.
Algo tuvo que ser la primera causa. Dios es ese primer punto de partida sin depender de nada antes que Él. Es quien da sentido a la existencia de todas las cosas. Si todo tiene una causa, entonces, ¿por qué aún no has actuado? Así como el universo necesitó un punto de partida, tu búsqueda de Dios también necesita uno. No dejes que esta verdad pase desapercibida. Dale like al video ahora mismo y demuestra que valoras el conocimiento que fortalece tu fe. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque ignorar esta oportunidad es como detenerse a mitad del camino sin llegar a la respuesta. Ya llegaste hasta aquí, ahora sigue adelante. Hazlo ahora y continúa en este viaje para entender más sobre Dios y el propósito de tu existencia. Incluso grandes científicos llegaron a esta conclusión. Albert Einstein se dio cuenta de que el universo tuvo un comienzo y que no podía ser eterno. Stephen Hawking admitió que el universo parece haber sido ajustado para que la vida exista. Incluso filósofos antiguos, como Aristóteles, hablaban de un motor inmóvil, algo que inició todo sin necesidad de ser movido. Sin darse cuenta, estaban describiendo a Dios, el único que no necesita ser creado porque siempre ha existido. Pero si Dios siempre ha existido y fue el punto inicial de todo, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de eso? La ciencia ha intentado responder a esta pregunta y los descubrimientos son impresionantes. Durante siglos, científicos y filósofos han tratado de responder una cuestión esencial: ¿qué originó el universo? Desde los pensadores de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles, hasta los físicos modernos, como Stephen Hawking, todos coinciden en un punto. El universo tuvo un inicio, pero si tuvo un inicio, ¿qué había antes de él? Esa es la pregunta que sigue desafiando a la ciencia hasta hoy. La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada en la comunidad científica, afirma que el universo surgió de un punto de densidad infinita, expandiéndose hasta formar todo lo que conocemos. Pero esta teoría plantea una cuestión incómoda. ¿Qué hizo que ese punto inicial explotara? Nada sucede sin una causa. El Big Bang no pudo simplemente haber ocurrido sin razón. Esta aparición repentina y precisa del universo es una fuerte evidencia de que hubo una inteligencia detrás de todo. La Biblia ya afirmaba esta verdad mucho antes que la ciencia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Antes de que todo existiera, Dios ya era. No necesitó materia para crear la materia, no necesitó tiempo para crear el tiempo. El propio diseño del universo revela un plan. Las leyes de la física están ajustadas con precisión para permitir la existencia de la vida. Pequeñas variaciones harían la vida imposible. ¿Es esto solo casualidad o es una señal clara de un creador? El físico Paul Davies, al estudiar las leyes del universo, dijo: parece que alguien ajustó los números de la naturaleza para crear el universo. Incluso los científicos ateos deben admitir que el universo sigue un patrón tan perfecto que desafía cualquier explicación sin un creador. Las probabilidades de que todo haya surgido por casualidad son matemáticamente imposibles. La ciencia y la fe no son opuestas, al contrario, una refuerza a la otra. Pero si el universo tiene un creador, surge una duda común. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta parece lógica, pero parte de un error fundamental que debemos corregir. Si todo necesita un creador, entonces, ¿quién creó a Dios? Esta es una de las preguntas más comunes entre quienes buscan entender la existencia divina. Parece lógica, pero esconde un error. Asume que Dios está sujeto a las mismas reglas del universo que Él creó.
Pero eso no tiene sentido. Si Dios hubiera sido creado, entonces sería solo otra criatura, y tendríamos que preguntarnos, ¿quién creó al Creador de Dios? Y este ciclo nunca tendría fin. La Biblia responde esta cuestión de manera clara. En Apocalipsis 22:13, Dios dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es decir, Él no tuvo un comienzo porque Él es el mismo comienzo. Todo lo que existe dentro del tiempo necesita un origen, pero Dios no está dentro del tiempo. Él lo creó. No puede tener un creador, porque Él mismo es la fuente absoluta de todo. Piensa en el sol. La luz que vemos proviene de Él, pero el sol no necesita otra luz para brillar. Existe por sí mismo. Ahora, aplica esta idea a Dios. Él no depende de nada para existir porque Él es la propia existencia. Nada pudo haberlo creado porque Él siempre ha sido. El tiempo, el espacio y la materia tuvieron un comienzo, pero Dios es anterior a todo eso. No está limitado por las reglas que Él mismo estableció, así como un pintor no es parte del cuadro que pinta. Además, si algo hubiera creado a Dios, ese algo sería aún más grande y más poderoso. Pero entonces la pregunta se repetiría: ¿quién creó a ese algo? Este razonamiento llevaría a un ciclo infinito sin respuesta. Sin embargo, el hecho de que exista algo eterno y absoluto pone fin a esa búsqueda. Todo apunta a un creador que simplemente es. No necesita ser explicado. Así como la misma existencia de la realidad no necesita ser probada para que sepamos que está aquí. Pero si Dios existe por sí mismo, sin necesidad de un creador, ¿cómo podemos entender su naturaleza? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente está presente y activo en el mundo? Una pista sobre esto podría estar en cosas que aceptamos sin cuestionar, como la conciencia y la energía. Si lo piensas bien, aceptamos muchas cosas sin comprender completamente cómo funcionan. Toma la energía, por ejemplo. Nadie puede tocarla ni verla directamente, pero sabemos que está ahí porque sentimos sus efectos. La luz se enciende, los aparatos funcionan, el calor se transmite. Ahora piensa en la conciencia. Nadie puede medirla ni sostenerla, pero sabemos que existe. Sentimos, pensamos, elegimos. ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde proviene esa fuerza invisible que nos convierte en seres vivos y pensantes? La ciencia no tiene una explicación definitiva para la conciencia. Sabemos que tenemos un cerebro, pero ¿de dónde proviene esta capacidad de percibir, razonar y tener emociones? Algunos científicos afirman que la conciencia es solo una función química del cerebro, pero eso no explica por qué tenemos autoconciencia, la capacidad de entender que existimos y reflexionar sobre nosotros mismos. Esta habilidad única nos diferencia del resto de la creación. Y esto plantea una cuestión. Si la conciencia humana desafía toda explicación, ¿por qué Dios necesitaría ser completamente explicable para existir? La Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Esto significa que nuestra conciencia refleja una pequeña parte de la mente de Dios. Así como la energía actúa sin ser vista, Dios también actúa en el mundo, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos. Pero podemos sentir su efecto en la creación, en la vida, en los milagros e incluso en el profundo deseo que tenemos de buscar un propósito mayor. La verdad de Dios transforma vidas. Comenta: mi fe está en Dios. Declara tu confianza en el Creador y comparte este mensaje con el mundo. Piensa en una radio, capta frecuencias invisibles y las convierte en sonido. No puedes ver las ondas de radio a tu alrededor, pero sabes que existen porque, cuando sintonizas la frecuencia correcta, el sonido aparece. Con Dios ocurre lo mismo. Cuando nos conectamos con Él,
a través de la oración, la fe y la búsqueda espiritual, podemos sintonizar su presencia y escuchar su voz. No se trata de ver, sino de percibir y reconocer. Pero si Dios está presente y activo en el mundo, podemos encontrar señales visibles de su existencia. ¿Hay algo en la naturaleza que claramente apunte hacia Él? La respuesta está justo frente a nuestros ojos, en el mismo universo. Si alguien te dijera que un hermoso castillo apareció solo, sin que nadie lo diseñara ni construyera, ¿le creerías? Por supuesto que no. Todo lo que tiene un diseño complejo necesita un diseñador. ¿Y el universo? Es infinitamente más complejo que cualquier castillo, pero algunas personas creen que simplemente surgió de la nada. ¿Tiene sentido? ¿O la misma creación del mundo apunta a un creador? La Biblia ya afirmaba esto hace miles de años. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Salmos 19:1. Cada estrella, cada planeta, cada detalle del cosmos revela inteligencia, planificación y precisión. Las leyes de la física están finamente ajustadas para permitir la vida. Si la gravedad fuera un poco más fuerte o más débil, el universo no podría existir como lo conocemos. Si la Tierra estuviera ligeramente más cerca o más lejos del Sol, la vida sería imposible. ¿Todo esto es casualidad? Ahora piensa en tu propio cuerpo. Tu corazón late todos los días sin que tengas que recordarle que funcione. Tu ADN almacena miles de millones de bits de información organizados en una estructura tan compleja que ni siquiera las computadoras más avanzadas pueden replicarlo completamente. ¿Todo esto sucedió por suerte? ¿O fue diseñado con un propósito? Cuanto más avanza la ciencia, más descubrimos que la vida no es el resultado del azar, sino que está cuidadosamente estructurada. Incluso los científicos ateos reconocen esto. El físico Paul Davies declaró: «Parece que alguien ajustó los números de la naturaleza para crear el universo». Y el astrónomo Fred Hoyle dijo: «La probabilidad de que la vida haya surgido por casualidad es la misma que la de que un huracán pase por un depósito de chatarra y ensamble un avión funcional». Incluso aquellos que no creen en Dios admiten que la existencia del universo desafía cualquier explicación puramente materialista. Pero si la creación tiene un creador, ¿podemos encontrar sus huellas en algún lugar? Si Él realmente planeó todo, entonces la misma Biblia debería reflejar esa inteligencia. Y es exactamente lo que vemos, especialmente en la forma en que la Biblia describe el tiempo, el espacio y la materia desde su primera página. Desde el primer versículo de la Biblia hay algo sorprendente que muchos no notan. Génesis 1:1 dice: «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Parece solo una introducción, pero si lo observamos con atención, vemos algo muy profundo. Tiempo, espacio y materia. Es decir, Dios creó el tiempo en el principio, creó el espacio, los cielos, y creó la materia, la tierra. Todo lo que existe está dentro de estas tres categorías. Pero hay algo aún más interesante en esto. Dios es eterno y nada existiría sin Él. Escribe en los comentarios: «Dios es el principio y el fin». Compartamos esta verdad y fortalezcamos nuestra fe juntos. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio tiene altura, anchura y profundidad. La materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Tres partes en cada una de estas cosas. Esta estructura refleja al mismo Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que la creación lleva la firma de su Creador. No fue casualidad, no fue suerte. Dios organizó el universo de tal manera que apunta hacia Él.
Jesucristo es la mayor prueba del amor de Dios. Escribe en los comentarios: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos juntos a proclamar esta verdad y alcanzar a más personas. Otro detalle sorprendente es que cuando Dios decidió crear al ser humano, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Pero espera, hagamos nuestra imagen. ¿Por qué Dios hablaría en plural? La respuesta está en su propia naturaleza. Dios no es un ser solitario. Desde siempre, Dios ha existido en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la creación del mundo, esta relación ya existía y Dios decidió crear al ser humano para que participara de ese amor. Esto explica por qué sentimos la necesidad de conexión, por qué buscamos relaciones y por qué el amor es algo tan esencial para la vida. Fuimos creados a imagen de un Dios que ama. Si Dios creó todo con tanta organización, ¿será que la matemática del universo también revela algo sobre él? ¿Podrían los números esconder secretos sobre la existencia de un creador? Esto podría parecer complicado, pero la verdad es que hay patrones sorprendentes que muestran la presencia de Dios en la misma estructura de la realidad. Si observamos el mundo a nuestro alrededor, veremos que todo sigue un orden. Las estaciones del año llegan siempre en la misma secuencia. Los planetas siguen sus órbitas sin desviarse, y hasta nuestro cuerpo funciona con un ritmo perfecto. El corazón late en un patrón. La respiración sigue un ciclo. Nada de esto es aleatorio. La creación del mundo tiene una precisión matemática, como si hubiera sido planeada por alguien con sabiduría infinita. En la misma naturaleza hay números y proporciones que se repiten constantemente. Uno de los más impresionantes es la llamada secuencia de Fibonacci, una serie de números que aparece en la forma de las conchas, en la disposición de los pétalos de una flor e incluso en el diseño de las galaxias. Esto no es solo un detalle hermoso, sino una prueba de que hay un patrón en todo lo que existe. Algo así podría simplemente surgir de la nada. ¿O será que hay un creador detrás de toda esta precisión? El tiempo también lleva esta marca. Pasado, presente y futuro forman una estructura de tres tiempos, así como el espacio tiene tres dimensiones. ¿Es solo una coincidencia o un reflejo del mismo Dios? La Biblia nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Es como si la propia creación llevara la firma del Creador. ¿No es increíble pensar que hasta la ciencia confirma la existencia de una mente detrás del universo? Incluso los científicos más importantes han reconocido que el universo no puede ser un simple accidente. El físico Max Planck, uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo: toda materia tiene origen y existencia solo debido a una fuerza que hace vibrar las partículas del átomo. ¿Y qué fuerza sería esa? La Biblia lo responde claramente: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Es decir, Dios es la fuente de todo lo que existe. Si hay tanta perfección en todo lo que Dios creó, ¿entonces el universo tiene un propósito? ¿Nuestra existencia tiene un significado mayor que simplemente vivir y morir? La respuesta a esta pregunta puede cambiar por completo la forma en que vemos la vida. Si todo en el universo sigue un plan tan detallado, eso significa que nuestra existencia también tiene un propósito. Nada fue creado por casualidad, y eso te incluye a ti. Dios no solo formó el mundo con precisión, sino que también le dio significado a cada parte de la creación. Creó el cielo y la tierra, organizó las estrellas y los océanos, estableció ciclos perfectos en la naturaleza y, en la cima de todo eso, creó al ser humano.
¿Pero por qué? ¿Será que nos necesitaba? La respuesta está en la Biblia. En Isaías 43:7, Dios dice: a todos los que son llamados por mi nombre y a los que he creado para mi gloria, los formé y los hice. Es decir, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Esto significa que nuestra vida tiene un significado mucho mayor que simplemente nacer, crecer, trabajar y morir. Dios nos creó con un propósito: tener una relación con Él y vivir según su voluntad. Si observamos la naturaleza, veremos que todo tiene una función. El sol ilumina y calienta, la lluvia riega la tierra, los árboles purifican el aire, pero el ser humano es diferente. Tenemos algo que ninguna otra criatura posee: libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de elegir. Podemos vivir una vida lejos de Él o podemos buscar la verdadera razón por la que fuimos creados. La elección siempre será nuestra. Pero ¿qué sucede cuando las personas ignoran este propósito? El mundo pierde su sentido. Muchos intentan llenar el vacío con éxito, dinero, placeres, pero siempre terminan sintiendo que falta algo. Esto sucede porque el corazón humano fue hecho para Dios. Solo Él puede darle un verdadero significado a nuestra existencia. No fuimos creados solo para sobrevivir, sino para vivir una vida que tenga sentido ante el Creador del universo. Si Dios nos creó con un propósito, entonces tiene sentido creer que también preparó un camino para que nos acercáramos a Él. Pero, ¿cómo podemos conocer a Dios y entender su plan para nuestra vida? La respuesta está en aquel a quien Él envió al mundo. Si Dios creó todas las cosas y le dio propósito a la existencia, eso significa que Él está por encima de todo lo que conocemos. No es parte del universo, como una montaña o un río. No está atrapado en el espacio, el tiempo o la materia. Al contrario, fue Él quien trajo todo esto a la existencia. Esto significa que Dios es más grande de lo que podamos imaginar. Pero, al mismo tiempo, no está distante ni inaccesible. La Biblia nos muestra esto de manera clara. En Jeremías 23:24, Dios dice: ¿soy acaso un Dios solo de cerca y no también un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Este pasaje revela un gran misterio. Dios está por encima de todo, pero también está presente en todo. No es un ser limitado a un lugar o una forma. Él simplemente es. Él llena toda la creación y conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Esto también explica por qué nadie puede descubrir a Dios a través de la ciencia como si fuera un objeto de estudio. No es una estrella para ser observada ni una partícula para ser medida. Pero eso no significa que no pueda ser conocido. Dios se revela a quienes lo buscan. No necesita ser probado como si fuera una ecuación matemática. Puede ser experimentado, sentido y conocido personalmente. Es por eso que tantas personas, a lo largo de la historia, han tenido experiencias transformadoras al acercarse a Él. Piensa en la electricidad. No puedes verla, pero puedes sentir sus efectos. Si tocas un cable pelado, sabrás que la electricidad está ahí. Si enciendes un aparato, verás que la energía fluye. Dios actúa de la misma manera. Puede que no lo veas con tus ojos, pero puedes ver sus obras, sentir su presencia y percibir las señales de su existencia. No está lejos, está más cerca de lo que imaginamos. Pero si Dios está tan cerca, ¿por qué tantas personas aún dudan de Él? ¿Será que la razón y la fe pueden ir juntas? ¿O creer en Dios significa renunciar al pensamiento lógico? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen
Muchas personas creen que la fe y la razón son opuestas, como si creer en Dios fuera un acto de ingenuidad y la razón perteneciera solo a la ciencia. Pero ¿es eso cierto? ¿Es necesario abandonar la lógica para tener fe? La respuesta es no. La fe no es lo opuesto a la razón. De hecho, la complementa, llenando los vacíos que la razón no puede explicar. La propia ciencia tiene límites. Preguntas como ¿por qué existe el universo? ¿O cuál es el sentido de la vida? Nunca han sido respondidas por la física o la biología, porque la ciencia explica cómo suceden las cosas, pero no puede responder el por qué. La razón puede llevar a una persona a entender que el universo tiene leyes organizadas, pero no puede explicar quién estableció esas leyes. Ahí es donde entra la fe. Nos da la respuesta que la lógica por sí sola no puede alcanzar. La Biblia siempre ha fomentado el uso de la razón. En Isaías 1:18, Dios dice, «Vengan y razonemos juntos», dice el Señor. Es decir, Él nos invita a pensar, reflexionar y analizar. Jesús también enseñaba a través de parábolas y argumentos lógicos, mostrando que Dios no quiere que simplemente lo sigamos ciegamente, sino que lo conozcamos de verdad. La fe no es un salto al vacío, sino una confianza basada en evidencias, en las señales de Dios, en la creación, en las profecías cumplidas y en la transformación de la vida de quienes lo siguen. Imagina un avión. Subes sin conocer al piloto, sin ver el motor funcionar y sin tener control sobre el vuelo. Aún así, confías en que te llevará a tu destino. Eso es fe. No una creencia sin sentido, sino una confianza basada en la razón. Sabes que la aeronave fue construida con seguridad, que hay un piloto entrenado y que hay leyes de la física que sostienen el vuelo. Con Dios sucede lo mismo. La fe no anula el pensamiento racional, sino que se apoya en él. Si entendemos que Dios existe y que la fe es compatible con la razón, surge una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podemos relacionarnos con Él? Si Dios es tan grande y nosotros tan pequeños, hay un camino para acercarnos a Él. La respuesta está en una persona que cambió la historia del mundo. Si observamos la naturaleza, veremos que todo a nuestro alrededor refleja a un Creador poderoso. El cielo estrellado, el equilibrio de los océanos, la complejidad del cuerpo humano, nada de esto sucedió por casualidad. Cada detalle de la creación apunta a un Dios que no solo creó todo con perfección, sino que también se preocupa por cada aspecto de la existencia. No es un Dios distante, está presente en cada detalle de la vida. La Biblia nos recuerda esta verdad en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, Dios dejó su firma en toda la creación. Cuando vemos el orden y la belleza del mundo, estamos viendo un reflejo de su gloria. Pero lo más impresionante no es solo que Dios creó todo esto, sino que, a pesar de ser el creador del universo, se preocupa por cada persona individualmente. Si Él sabe el número exacto de estrellas en el cielo, también sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Lucas 12:7. Esto significa que para Dios nadie es insignificante. No creó el mundo para luego abandonarlo. Sigue sosteniéndolo y cuidando de cada uno de nosotros. Piensa en un artista que pinta un cuadro. Escoge los colores, los trazos y los detalles con cuidado, porque esa obra tiene un significado especial para él. Ahora imagina a Dios, el mayor artista del universo, formando a cada ser humano con amor y propósito. No eres un accidente, eres parte de un plan mucho mayor. Y ese plan se reveló de manera aún más clara cuando Dios tomó una decisión extraordinaria, entrar en su propia creación para rescatar a aquellos que ama. Pero,
¿Cómo un Dios tan grandioso podría hacerse humano? ¿Cómo podría acercarse a nosotros de una manera tan directa? Esta es una de las verdades más impactantes de la fe cristiana y está completamente ligada a una sola persona. Si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo alguien tan pequeño como el ser humano podría acercarse a Él? Desde el principio de la creación, esta ha sido la mayor pregunta de la humanidad. ¿Cómo un Dios perfecto podría relacionarse con personas imperfectas? La respuesta a esta pregunta no vino a través de reglas o filosofías, sino a través de una persona. Jesucristo fue la forma que Dios eligió para revelarse al mundo de manera directa y accesible. La Biblia nos enseña que Jesús no fue solo un gran maestro o profeta. Él era Dios mismo en forma humana. En Juan 1:14 leemos: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad". Dios no solo creó el mundo y lo observó desde lejos. Él decidió entrar en la historia, sentir el dolor humano, vivir como nosotros y mostrarnos quién es realmente. Vino para sanar, para enseñar y sobre todo para restaurar la conexión entre el Creador y su creación. Piensa en esto. El Dios que hizo las galaxias decidió nacer como un bebé indefenso en un pesebre. El Rey del universo caminó entre los pobres, tocó a los enfermos y lloró con los que sufrían. No vino solo a hablar de Dios. Él era Dios, mostrando su amor de manera visible y tangible. Todo lo que Jesús hizo y enseñó fue para revelar el carácter del Padre, un Dios que ama, que perdona y que desea una relación verdadera con cada persona. Pero Jesús no vino solo a enseñar. Su propósito era mucho mayor. Vino a pagar el precio de la separación entre Dios y la humanidad. Cuando murió en la cruz, no estaba simplemente enfrentando un castigo humano. Estaba tomando el lugar de toda la humanidad, eliminando la barrera del pecado que nos alejaba de Dios. Y cuando resucitó, demostró que tiene poder sobre la muerte y que ofrece vida eterna a todos los que lo siguen. Si Dios se reveló de manera tan clara a través de Jesús, entonces la gran pregunta que queda es: ¿qué haremos con esta verdad? Saber que Dios existe y que envió a su Hijo es una cosa, pero vivir esa realidad lo cambia todo. Ahora la decisión está en nuestras manos. Ahora que comprendes un poco más sobre lo que Dios hacía antes de la creación del mundo, debes preguntarte: ¿cómo impacta esta verdad tu vida hoy? Saber que Dios es eterno, que existe fuera del tiempo y que todo fue creado con un propósito, significa que tú tampoco eres un accidente. Si Dios planeó cada detalle del universo, ¿crees que no tendría un plan perfecto para tu vida? La gran pregunta es: ¿estás viviendo ese propósito? Dios no te creó solo para existir, sino para conocerlo, para experimentar el amor y la gracia que Él reveló a través de Jesucristo. Y ahora que has llegado hasta aquí, la pregunta más importante es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo ignorarás o buscarás una relación más profunda con Dios? Ahora que entiendes más sobre Dios y la creación, hay una pregunta que no puede quedar sin respuesta. ¿A quién ha preparado Dios para estar con Él en la eternidad? Si Dios creó todo con un propósito, entonces debe haber un criterio claro sobre quién irá al cielo. La Biblia revela esta verdad de manera sorprendente y necesitas conocerla. No te detengas aquí. Mira ahora el próximo video. La Biblia revela quién va al cielo. Este versículo te sorprenderá y descubre lo que pocos realmente saben sobre este tema.